Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 11, versículo 3. El tema que voy a tratar he titulado La destrucción de los fundamentos. La destrucción de los fundamentos. Y vamos a tomar el Salmo 11, versículo 3, que dice así: Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El día de ayer se celebró en más de 100 ciudades de nuestro país una marcha en defensa del concepto tradicional de lo que es la familia. Seguramente un buen número de presentes están enterados de esta marcha. Aquí en Guadalajara se hizo esa marcha. El día de hoy habrá otra marcha, pero esta es en defensa de los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Para algunos, la marcha de ayer, en defensa de los valores de la familia, tiene tintes discriminatorios en contra de la legalización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Pero para otros, esta marcha es en favor de mantener el concepto ancestral de lo que es la familia. Está enfocado en rescatar los fundamentos de la familia que ha prevalecido por milenios, diría yo. Bueno, ambos grupos tienen el derecho de exponer sus ideas y sus razonamientos al respecto. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos tenemos esa libertad de expresar lo que creemos. La Constitución de México garantiza la expresión nos da la libertad de expresar nuestras ideas. La Constitución de México también garantiza el derecho a la manifestación pública de las ideas, poniendo de marchas, manifestaciones, etcétera. Esas son premisas que nos da la Constitución aquí en nuestro país, y la mayoría de los países democráticos tienen estos códigos en sus constituciones. Mi propósito al hablar de este punto no es condenar ni justificar a nadie. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que nosotros los cristianos entendemos que Dios es el que condena, ¿cierto? Eso no nos corresponde a nosotros, pero también Dios es el que justifica. Simplemente lo que voy a hacer es usar la libertad de expresión que me concede a mí, en este caso, que estoy exponiendo públicamente. Voy a hacer uso de esa libertad de expresión para expresar libremente lo que creemos. Para nosotros los cristianos, las Escrituras son nuestra regla de conducta, y nosotros creemos en las Escrituras. Tenemos la libertad de creer en las Escrituras, tenemos la libertad de expresar, todos tienen sus foros. Nosotros tenemos, si hablamos en esos términos, tenemos nuestro foro también, que es aquí un edificio, una congregación. Voy a tratar de hacerlo sin apasionamientos, sin descalificaciones ofensivas. Simplemente voy a declarar lo que nosotros creemos. Como pastor tengo doble obligación y responsabilidad. Una, ante Dios, que nos encomendó la predicación del Evangelio. Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Y la otra es en relación con ustedes, porque yo estoy obligado a enseñarles a ustedes lo que dice la palabra de Dios. Aunque la expresión libre de las ideas, pues a muchos no les gusta, y no podré evitar que algunos rechacen nuestras creencias. Si nos ofenden y nos lanzan calificativos agresivos, ofensivos, pues están en su derecho de hacerlo, porque hay libertad de expresión. Pero en esa libertad de expresión, nosotros decidimos no responder a las ofensas, porque nosotros tenemos que ser congruentes con lo que creemos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que creer en la enseñanza de Cristo. Y Él dijo que no maldigáis al que te maldice, sino bendice al que te maldice. Si no pagues a nadie mal por mal. Si alguien te hace un mal, tú hazle un bien. En eso creemos y lo enseñamos y lo predicamos, y somos libres. Y así como otros
pues exigen respeto. Bueno, nosotros les vamos a pedir también respeto a lo que de manera voluntaria nosotros decidimos creer, ¿sí? El texto que nos ocupa hoy: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, fundamento, la palabra que se utiliza en este versículo, proviene de una raíz hebrea, yasad, que significa fundar algo, colocar el fundamento de algo que se va a construir, fijar sólidamente algo. Puede ser un edificio. En el caso de un edificio, bueno, se levanta el edificio sobre un fundamento, y la fuerza y la solidez del edificio dependen de la fortaleza de su fundamento. Es decir, a mayor profundidad se puede edificar más alto, más sólido. Bien, en el caso de la familia, del asunto de la familia, la fuerza y la solidez de la familia dependen de la fortaleza de su fundamento. Para nosotros los cristianos, Dios es el fundador por excelencia. Como creador, pues es fundador. Por ejemplo, Dios puso fundamentos a la tierra, es decir, al globo terráqueo. Y le puso fundamentos para que funcionara conforme a su diseño. Y cuando el gran edificador, en una ocasión, estaba dialogando con un personaje de la Biblia llamado Job, que es un ejemplo de paciencia y de muchas cosas buenas, hubo un momento en la vida de Job que hubo un cierto reclamo ante el Señor, y Dios dialogando con él, le hizo estas preguntas como para ubicar un poco a Job, ¿no? Y le dice en Job 38:4, a ver, si tanto me estás tú recriminando o preguntando cosas que no van, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ahí ya se calmó Job, ¿no? Todavía no existía el hombre. Pero yo quiero enfocarme en la fundación de la tierra, lo que dice Dios al respecto. Versículo 5. ¿Sabes tú quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Versículo 10. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Bien, aquí Dios dice que le puso fundamentos a la tierra para que funcionara de manera perfecta. Si nosotros a escala nos imaginamos como ahorita, por ejemplo, nos imaginamos así la Vía Láctea, que es donde habitamos, la galaxia, tenemos aquí la tierra como colgando de la nada. Está así flotando en el universo. Pero dice la Biblia que Dios le puso fundamentos, leyes inmutables que gobiernan el universo y que lo mantienen firmemente en su lugar, en un funcionamiento realmente asombroso. Fundamento para que funcione. Ese es el punto allí. Bueno, la tierra ha permanecido inalterada desde su creación, tal y como Dios la diseñó, que girara alrededor del sol en un lapso de 365 días, hasta la fecha se sigue cumpliendo de una manera exacta. Los únicos que afectan ciertas cosas en la tierra somos nosotros, que tiramos basura, se taponean las alcantarillas y luego nos inundamos y le echamos la culpa a Dios. Pero la culpa no es de Dios, es de nosotros, por tirar basura. El Salmo 104, versículo 5, dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Y ahí sigue. Habla entonces de fundamentos que Dios puso realmente asombrosos. Ahora, nuestro texto que nos ocupa, Salmo 11:3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué fundamentos se refiere? A los fundamentos que Dios le dio a los habitantes de la tierra con el único propósito, con propósitos muy razonables,
muy claros de entender para que funcionemos conforme al diseño de Dios. Si nosotros fundamentamos nuestras vidas con los fundamentos de Dios, vamos a estar sólidos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, todo aquel que oye mi palabra y la hace, es como aquel que edificó su casa sobre la roca? O sea, edificar sobre el fundamento que es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo y sobre él tenemos que edificar. Si nosotros lo hacemos así, vienen los vientos, vienen los ríos, dan con ímpetu, pero permanece la casa sólida, permanece la familia sólida a pesar de los embates que vemos que últimamente se han dado en contra de la familia. Cuando Dios creó al ser humano, dice la Escritura que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Génesis 1:26 es la Escritura donde nos narra que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué hizo? Los creó. Vemos aquí que Dios creó al varón primero, ¿sí? Y lo puso sobre la creación. Previamente Dios había hecho la creación animal, todo tipo de seres vivos. Y Dios, cuando vio su creación y cómo les da orden de multiplicarse, se empiezan a multiplicar las jirafas, los elefantes. Y dice la Biblia que Dios observó eso y dijo, pero para Adán no encuentro nada compatible para él. Vio una vaca y dijo, no, pues casado con una vaca, pues como que no. Bueno, eso no dice la Biblia, pero yo estoy imaginándome. Y vio una jirafa y dijo, no, pues está muy grandota. Y dijo, no. Entonces Dios razonó con una inteligencia asombrosa, y dice Génesis 2:18, previamente, bueno, Dios dice que hace acostar al hombre, lo pone en un sueño, lo puso allí su anestesia, lo operó, y dice que de una costilla que tomó del costado del varón, hizo a Eva, hizo una mujer. ¿Qué hizo? Hizo una mujer. No salió una vaca, no salió un avestruz, no, hizo una mujer, ¿sí? Y cuando Adán despertó, la miró y dijo, oh, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Esa será ahora llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea, hizo el género femenino, pero con la imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando Dios, en Génesis 2:18, ahí es donde nos dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Pero en el original hebreo se refiere a lo femenino, a una mujer, ayuda idónea, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa la imagen y semejanza? Que fuimos creados. Bueno, tener la imagen y semejanza de Dios significa, en términos sencillos, que fuimos hechos parecidos a Dios. ¿Pero en qué sentidos fuimos hechos parecidos a Dios? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Es decir, que Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. No. Nosotros vivimos en un cuerpo, pero somos seres espirituales. ¿Pero qué significa, pues, ser parecidos a Dios? Hechos parecidos a Dios. Cuando la Biblia habla que Moisés vio la espalda de Dios, no es porque Dios tenga espaldas como las nuestras. Cuando dice que los ojos del Señor están sobre los habitantes de la tierra, no es que Dios tenga ojos como los nuestros. Esas expresiones se conocen como antropomorfismos. Antropo de hombre y morfismo en forma de hombre, o sea, expresiones humanas para que nosotros podamos entenderlo.
pero Dios no es como nosotros. Él es espíritu, según Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces la imagen y semejanza a la que fuimos creados se refiere a la parte inmaterial del ser humano. Es decir, el alma, donde están los asentamientos de la voluntad, de la inteligencia, la capacidad de razonar, la capacidad de delinear conceptos morales, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La palabra moral es muy discutida el día de hoy. La palabra moral tiene un origen latín, viene del latín, que significa costumbre. Y una definición de moral es, escuche, conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas, o sea, por un consenso general, previamente se razonó, que sirven para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. De manera que cada pueblo va definiendo lo que ellos consideran que es bueno. Por ejemplo, uno de los valores humanos universales que están en todos los códigos de todas las épocas, etcétera, es, por ejemplo, no matar. Todos los seres humanos razonan y dicen, bueno, no es bueno quitarle la vida a nadie. Y se penaliza el homicidio. En todas las constituciones, todos los países se penaliza el robo. ¿Por qué? Porque el hombre razona y dice, bueno, no está bien que me quiten o que yo quite las posesiones de otro. Entonces, así se van formando los conceptos morales, las costumbres que van rigiendo la conducta de los habitantes de las naciones. Bueno, para nosotros los cristianos, Dios fue quien nos dio los fundamentos morales sobre los cuales nosotros vamos a construir, ¿sí? Porque no solo a nosotros se nos dijo no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, se nos dijeron muchas cosas más. Y como cristianos, esa es nuestra norma de fe, la Biblia, y la Biblia nos basta. Si nosotros atendemos a los fundamentos que Dios nos entregó, vamos a construir bien nuestra familia, vamos a construir bien una congregación y obviamente se va a construir un mejor país, porque la prosperidad de un país consiste no en los lineamientos políticos, las tendencias políticas, no, sino en la calidad moral de los habitantes de ese país. ¿A usted le gusta que lo extorsionen? No. Pero ahora hasta las autoridades en algunos casos están involucrados. Y tú dices, ¿pero por qué? Cállate o te aplaco y te desaparezco. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué clase de país estamos viviendo? ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, para nosotros, Dios fue el que nos dio los fundamentos. Fíjense, en Eclesiastés 3:11 dice algo muy importante. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, o sea, Dios. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Ha puesto eternidad. De ahí podemos nosotros entender del por qué los seres humanos a través de la historia se han hecho preguntas razonables. Por ejemplo, dicen, de pronto hay momentos en que el ser humano dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Y si me muero, ¿qué? ¿Todo se acaba o trasciendo a otra esfera espiritual? Son preguntas lógicas que todos los seres humanos se hacen, nos hacemos. Toda la historia universal nos comprueba que en todas las culturas se creía en la vida después de la vida. ¿Quién puso eso allí? Claro que está distorsionado los conceptos, es obvio, pero ¿quién puso esa eternidad ahí? Dios. Y de ahí los hombres van haciendo sus propias creencias, pero en el caso de nosotros, los lineamientos de Dios son nuestros fundamentos. La historia universal nos comprueba también que los seres humanos somos adoradores por naturaleza. El problema es que
la gran mayoría de los seres humanos adora lo que no debería de adorar. ¿Por qué se adora al sol, a la luna, a las estrellas y cuanta cosa? Porque hay eternidad en el corazón, hay algo adentro que dicta que hay algo que trasciende, que esta vida no es el todo. Pero lo que se hace está mal delineado, mal argumentado, mal pensado. Entonces, esto que Dios hizo en nosotros, que nos creó conforme a su imagen y semejanza, nos coloca a los seres humanos muy por encima del mundo animal. No tengo la menor duda. Dios le dio al hombre la capacidad para razonar, pensar, escoger, tomar decisiones. Y también le dio al ser humano la capacidad de tener comunión con su Creador. Usted jamás verá a una manada de elefantes postrados adorando a Dios. Nunca la va a ver. Jamás. Usted jamás va a escuchar cosas como esta. Hija, ¿dónde está el gatito? Está en el patio, mamá, pero no lo molestes porque está hincado adorando a Dios. Nunca lo va usted a encontrarse con un caso así. ¿Por qué? Porque ellos no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Son seres vivos, sí, pero el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, que pensamos, razonamos. Dios nos dio la capacidad de decidir por nosotros mismos. Esa imagen y semejanza de Dios es pues la capacidad de razonar, de tomar decisiones morales. Fuimos creados con esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Nunca, jamás verás a un perro arrepentirse porque mordió a otro perro. Pero sí podemos ver a una persona arrepentirse porque le hizo daño a otra persona. ¿Cierto? Jamás vamos a ver que meten a la cárcel a un caballo porque pateó al jinete y lo mató. Jamás vamos a ver eso. Pero sí vamos a ver que está en la cárcel un hombre que a puntapiés le quitó la vida a otro ser humano. ¿Por qué no meten los caballos a la cárcel? Porque son animales. Ellos no razonan, nosotros sí. Dios nos dio esa capacidad. De allí que los intentos de hacer al ser humano igual a los animales es totalmente irracional. Uno se pone a razonar y a pensar, y uno dice, a ver, ¿se acuerdan de aquel gorila que ya mencionamos? Que estaba ahí en su lugar donde lo tenían, en un zoológico. Y un niño accidentalmente cayó y el gorila lo tomó y era evidente que él no lo quería asesinar. Si hubiera querido el simio este gigante, pues lo hubiera aplastado de un solo golpe. Pero lo tomaba de la mano y se trasladaba y parecía como violento. No, lo que pasa es que es un animal. No puede ser como nosotros. Oye, no lo jales tan fuerte y el animal se te queda bien, nunca te va a entender. Ellos no razonan, nada más tienen instintos. Bueno, llegó un momento en que se puso difícil la situación. Y hubo gente que razonó y pensó y dijo, o la vida del gorila o la vida del niño. Y a lo que a mi juicio es un correcto razonamiento fue la vida del niño. Y tomaron la decisión. Y mataron al gorila. Pero, oh sorpresa, se armó todo un lío. Porque mataron al gorila y salvaron la vida del niño. Y tú dices, a ver, ¿en dónde tiene la cabeza esta gente que razona de esa manera? ¿Saben de dónde viene? De tratar de igualar al ser humano con el animal. Eso es totalmente irracional. Como es totalmente irracional legislar, despenalizar, que una madre que concibe un bebé y de pronto dice no lo quiero, lo pueda matar, porque es su derecho sobre su cuerpo. Y se legisla a favor que lo puede matar. Pero por otro lado, los mismos legisladores legislan que no puedes matar a un perro porque te meten a la cárcel. Ninguno de los dos se justifica, ¿eh? Pues tampoco así matar a puntapiés a un perrito, pues no, ¿verdad? Pero es irracional totalmente. ¿De dónde surgen todas esas cosas? Pues de un razonamiento que pues ya vemos que no está funcionando muy bien.
El ser humano pues fue creado como un ser racional, con voluntad propia, en otras palabras. Vuelvo a repetir, podemos razonar y elegir libremente. La inteligencia y la libertad que Dios nos dio de tomar decisiones es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios. A Adán se le dio esa capacidad de decidir con libertad lo que había de ser o no. Se le advirtieron ciertos peligros, pero como cuando le dijo Dios, de todos los árboles de los huertos puedes comer, pero de este no. Si tú comes de este te mueres. O sea, allí la decisión que Adán tomara iba a determinar su futuro. Sabemos la historia, él decidió desobedecer. Pero vemos previamente que Adán usó su razonamiento con mucha inteligencia, su capacidad de razonar, pensar, acomodar las cosas y funcionar como Dios lo había diseñado. Fue cuando Adán le puso nombre a los animales. Por ejemplo, en Génesis 2:19, ahí nos dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar a todas las bestias. O sea, le delegó a él, le dijo, pues yo ya te hice con capacidad, con inteligencia, razonamiento, tus razonamientos tienen que ser pues razonables, lógicos, muy bien planteados, y le dijo, ahí están todos los animales, ponles tú el nombre, tienes la capacidad de hacerlo. Y dice que todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hay una versión que dice, ese es su nombre hasta el día de hoy. Y los especialistas en fauna comentan, y algunos escriben, que los nombres que tienen los animales los describe de manera tan perfecta que si le buscaran otro nombre a un león, nunca lo podría definir. ¿Sí? Es decir, que cuando Adán vio a un león, fíjate, usó su razonamiento, usó su lógica, lo vio majestuoso aquel animal. Este es un león, tú te llamarás león. Y así a cada uno de los animales. De manera que el día de hoy, si alguien tratara de cambiarle el nombre, por ejemplo, a algún animal, y dijera, ay, descubrí un nido de elefantes ahí en el pasto. Y él te dice, ¿de elefantes? Y voltea para ver los animalones estos. No, se está refiriendo a las hormigas. Pero llamarle elefante a una hormiga, así como que eso nos habla de algo muy notable, que somos seres inteligentes. ¿O alguien lo duda? ¿Somos inteligentes? Yo pensé que... Para desgracia de la humanidad, Adán tomó libremente la decisión de rebelarse contra su Creador. Fue una decisión de él, en esa libertad que Dios puso en el ser humano. Cuando Adán hizo esto, lo que sucedió fue que dañó la imagen de Dios en su interior. Romanos 5:12 nos habla precisamente de este evento. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte. Mire, la palabra pecado significa simple y sencillamente separación. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios, murió en dos sentidos. El primero fue que murió de manera espiritual. Ya se cortó la comunión con Dios, esa comunión que él tenía cuando hablaba con el Señor, aunque no perdió la capacidad de escuchar a Dios. Cuando Dios, después de que él cayó, dice que Dios lo buscó en el huerto, pero Adán se escondió. Y le dice, ¿por qué te escondes? Dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, esa muerte espiritual no lo inhabilitó para no seguir entendiendo y razonando con lógica, con razonamientos pues lógicos. No. Y él se escondió porque oyó,
ya la comunión con Dios se había cortado y murió espiritualmente el ser humano. Y la muerte física fue otra de las consecuencias. Fuimos creados por Dios para ser eternos en cuerpo, alma y espíritu. Pero el pecado provocó eso. Y esa es la respuesta del por qué algunos cuando se preguntan, ¿y por qué nos morimos? Porque la paga del pecado es en dos sentidos, espiritual y física. Entonces Adán, al hacerlo, dañó la imagen de Dios en su interior y transmitió en su naturaleza que él cuando se empezó a multiplicar, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Pero fíjese que Santiago escribió en su carta afirmando que todos los seres humanos seguimos llevando esa imagen y semejanza de Dios, creyentes y no creyentes. Santiago, cuando empezó a enseñar a los cristianos sobre el uso de la lengua, lo que decimos, les enseña que debemos de domar, en caso de los cristianos debemos de domar nuestra lengua para no decir tonterías, y luego después vienen las consecuencias. En Santiago 3:9, refiriéndose al uso de la lengua, Santiago dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella, con la lengua, maldecimos a los hombres. Aquí está hablando en sentido general, todos los seres humanos. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces Santiago dice, el hombre, aunque esté caído, fue creado conforme a la imagen y semejanza. Que esté muerto y que está hecho añicos por dentro, ese es otro asunto. Pero el hombre, mire, el hombre sin Dios todavía razona, con razonamientos lógicos. En otras razona como los que razonaron que era más valiosa la vida del gorila. Y tú dices, ay, eso suena muy irracional. Pero, por ejemplo, si los hombres, aunque estén en su maldad, ¿por qué cuando, por ejemplo, un ladrón que ha asaltado 500 bancos aquí en Guadalajara, ¿por qué se sigue escondiendo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se sigue poniendo su cosa o su antifaz? ¿Por qué cuando va a entrar al banco a robarlo, por qué se cuida? ¿Por qué un hombre que está caído en sus pecados tiene su esposa, tiene un mes de casado, pero una mujer ahí le coquetea? ¿Y por qué? Si se mete con ella, ¿por qué lo hace en secreto? Porque razona y sabe en su interior que está mal. ¿Sí o no? Esa es una evidencia que seguimos con esa imagen y semejanza, que está deteriorada, claro que está deteriorada. Pero también llevamos las cicatrices del pecado. Y nosotros mostramos los efectos del pecado en nuestro razonamiento. Porque ahora, fíjese cómo razonamos. Ya, si Adán, estando en plena comunión con Dios, tomó esa decisión libre de desobedecer, imaginen nosotros que ya nacimos en esa condición, es una lucha constante. Y tenemos esas cicatrices en nuestra manera de razonar. Por eso es que a veces se cruzan pensamientos, aún siendo cristianos, que no son propios. ¿Le pasa eso? En lo moral igual, en lo social igual, en lo físico también. Se ven las cicatrices del pecado. Las buenas noticias para los seres humanos es que cuando una persona se encuentra cara a cara con su Creador y recibe la salvación por gracia, por medio de la fe, Dios entonces salva al ser humano y comienza un proceso de restauración a su imagen y semejanza. O sea, recogiendo los pedacitos, ¿entiende? Y Dios volviéndolos a formar. Esta idea está plasmada en Efesios 4:22, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de Cristo, despojaos del viejo hombre, así como te despojas de una ropa sucia, ¿sí? Maloliente, y la tiras así, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos.
Versículo 23. Y renovaos, ahí está la idea, en el espíritu de vuestra mente. O sea, empiecen a renovar ahora sus razonamientos, sus pensamientos, porque ahora ya tienen la mente de Cristo. Ahora ya tienen, si tenían una capacidad pero era muy limitada de razonar, ahora Dios los está volviendo a integrar. Y tenemos la capacidad de razonar y tomar decisiones más, pues, racionales, más inteligentes, una vez que conocemos a Cristo. Esa es la buena noticia. Sigue diciendo el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Fíjese, nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Creado en Dios, según Dios. Creación de Dios, una nueva creación. En Colosenses 3:9, Pablo tiene la misma idea y dice así: no mintáis los unos a los otros. O sea, dice a nosotros los cristianos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestido del nuevo, fíjese ustedes lo que dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Por eso dice Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura somos. O sea, ahora somos una nueva creación. Dios en esa nueva creación nos está devolviendo esa capacidad de saber distinguir con mucha mayor precisión entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y también nos ha liberado de esa esclavitud en la que estaba la voluntad hacia la inclinación hacia lo malo, y ahora ya nos detenemos de hacer muchas cosas que antes por inercia las hacíamos. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Fíjense, hay un proceso de renovación hasta el conocimiento pleno. Entonces, según la Biblia, desde el momento en que una persona se convierte y pasan los años, debe de ir mejorando su conducta, debe de ir mejorando sus pensamientos, sus razonamientos. Las decisiones que toma son más acertadas, con mayor sabiduría, con mayor inteligencia. Ese es el diseño de la nueva criatura. En Éxodo 20 encontramos lo que se conoce como los mandamientos. Mandamientos que Dios le dio al ser humano, que le iban a ayudar a fundamentar su vida para vivir una vida conforme al propósito de Dios en relación con Él y con el ser humano. Claro, esta ley no transformaba porque había que transformar el corazón, pero Dios fue revelando poco a poco, pero puso los fundamentos. En Éxodo 20, versículo 3, del 3 al 8, encontramos los primeros 4 mandamientos que son en relación con Dios, para tener una buena relación con Él. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ningún otro Dios. Versículo 4, no te harás imagen de nada, o sea, no adorarás imágenes que tú mismo creas. Esto nos previene de la idolatría, ¿sí? Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y número 8, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que la idea era recogerse, descansar, para estar en oración, contemplación con el Señor, la comunión. Sabemos que en el Nuevo Testamento todos los días son del Señor. Pero los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con relación con nuestro prójimo para una mejor convivencia. Son fundamentos. Por ejemplo, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Les dice a los hijos que todavía viven en el hogar, honrenlos. Pero hay una promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento está dado a los hijos para que no se rebelen contra los padres y funcione mejor la familia. En el versículo 13 dice, no matarás. Esto es para proteger la integridad física. 14, no cometerás adulterio. Esto protege el ámbito familiar, el hogar, ¿sí? 15, no hurtarás. Esto protege las posesiones, muchas o pocas que todos tengamos, ¿sí?
No robará. Por cierto, hablando de robar, oiga, ¿qué cree? Que se robaron el micrófono. Por eso Toño estaba allí ahora esclavizado a un cable. ¿Ustedes creen que el que se lo robó, Dios lo vio? Pues claro que lo vio, pero fíjese que también nosotros lo vimos. Ay, qué triste, oiga. Porque esas camaritas que están allí, ¿las ve? Esas bolitas blancas, esas graban las 24 horas. Y pues las revisamos y vimos quién fue. Híjole, qué pena. Da pena ajena. Pero vamos a ser pacientes considerándonos a nosotros mismos y vamos o sea, no a justificar un acto así, porque pues a quién le gusta que le roben, y al Señor no le gusta que le roben su micrófono. Pero sí se necesita. Entonces vamos a ser pacientes, así como que alguien pasó por allí, que sabemos quién es, porque la cámara aquella lo tomó, y, ay hermano, fíjate que traía un imán en mi bolsa y se me pegó, y aquí está. Ah, está bien hermano, está bien, está bien. No, pero no se asusten, algunos como que se asustaron. A Jesús se le metió uno que robaba de la bolsa, Judas. Que no se nos meta un roba micrófonos. Bueno, fíjense cómo ya se afectó algo. La vida de esa persona pues no está fundamentando, porque lo que sembramos cosechamos. Le terminarán quitando el doble o el triple de lo que él se robó. Así funcionan estas cosas. Pero tú respeta y Dios te bendice. Luego dice en el 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es para cuidar la reputación de las personas. Y el 17, no codiciarás. También, porque dice no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. O sea, para evitar que nuestro corazón haga cosas extrañas. Bueno, todos estos mandamientos, leyes, fundamentos son razonables totalmente. ¿Sí o no? Van de acuerdo a la razón. Algunos discutirán los primeros 4 que tienen que ver con Dios, porque tendrán otros dioses. Pero los otros son universales. ¿Sí o no? Son universales. Por consecuencia, la desobediencia a estos límites que Dios puso, a estos fundamentos que la gente está destruyendo, pues son los que están haciendo que se tambaleen los hogares, las familias. ¿Sí? Al echar esos fundamentos de nosotros que nos dan estabilidad a los habitantes de esta tierra, pues por eso se está derrumbando todo en este mundo. Hay un caos en esta tierra en la actualidad. A pesar del desarrollo tecnológico producto de la inteligencia del hombre, no ha tenido lo suficiente razonamiento lógico para hacer cosas mejores. Hay un caos. El mundo de hoy vive un caos, pero ese caos es un reflejo de las decisiones que todos los seres humanos hemos tomado. Los seres humanos, en esa libertad que Dios nos dio, decidimos adorar al Dios que queramos, o hasta lo inventamos. Nosotros, por la libertad que Dios puso de hacer lo que queramos, decidimos amar a Dios o burlarnos de Dios. Decidimos honrar o deshonrar a nuestros padres. Decidimos matar o decidimos respetar la vida. Decidimos robar o decidimos abstenernos. Decidimos hablar contra el prójimo o abstenernos. Igualmente de codiciar todo tipo de cosas. Todos tenemos la libertad de obrar como queremos. ¿Sí o no? Por eso cuando alguien está amargado, no se amargó porque lo ofendieron, se amargó porque quiso amargarse. Fíjese, porque quiso. Fíjese los alcances de la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Pero en el caso de los cristianos, en el caso de la familia, nosotros creemos que Dios la diseñó de la siguiente manera. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Lea con atención. Varón y hembra los creó.
Ahora, haciendo un razonamiento lógico, nada más lógico, y con su grado pues de sentido común y hasta de inteligencia, pero no se puede llamar matrimonio o familia cuando se casa un hombre con un hombre, y lo digo respetando la decisión de ellos. No tengo una actitud así como ofensiva o discriminatoria. No, simplemente estamos haciendo uso de la libertad que tenemos de decidir creer lo que creemos. Entonces, en nuestro razonamiento, según la creación de Dios hizo varón y hembra, los creó y los complementó, y de ahí vienen los hijos, ¿cierto? Que no puede darse en un llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, sean hombres o sean mujeres. Imposible de que se dé. Ellos están haciendo sus intentos para que también se legalice, para poder adoptar. Hasta allí les alcanza adoptar, porque no los pueden ellos en el caso de los hombres. En el caso de una mujer, de dos mujeres que se casan, pues se pueden hacer una operación, plantan un espermatozoide y puede quedar embarazada y ya es su hijo. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Todo por no respetar, a nuestro juicio, lo que son los fundamentos de Dios. Pero el ser humano, ¿qué está haciendo? Rechaza, se empecina en hacer a un lado los fundamentos de Dios, y muchos humanos en su libertad de decidir, pues eligen con toda libertad casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Y ellos dicen, tenemos la libertad de hacerlo, ¿o no? Y está, algunos con una actitud desafiante, ¿o no? Bueno, la respuesta, al menos la nuestra, la mía particular, diría, sí, usted la tiene, usted tiene la libertad de hacerlo. Yo no, pues eso quiere hacer, pues, al fin y al cabo, cada quien es responsable de sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si eso usted quiere, está bien, para usted está bien. Respétame, pues claro, ¿no? Si tú quieres hacerlo, está bien, pero tú también respeta el derecho que yo tengo de disentir de lo que tú, de tus conceptos. Así como tú disientes de los míos, exiges respeto. Bueno, yo sí te voy a respetar, pero ¿habrá respeto de aquel lado? Bueno, nosotros no vamos a responder ofensa por ofensa, no. Los cristianos no estamos de acuerdo con esa forma de vivir. Digo, enfatizo esto que acabo de decir, porque a raíz de la muerte del Divo de Juárez, usted ya sabe quién es. Y si alguien no lo conocía en estos últimos días, lo conoció, de tanto que se habló. Pero en foros cristianos, un pastor me decía, mira lo que escribieron unos hermanitos. Escribieron unos, ay, qué lástima la muerte de Juanga. Decía, de seguro que está en estos momentos en el cielo cantándole a Dios. Bueno, es que miren, ahí es donde ya empiezan los problemas. Porque si yo soy cristiano, debo tener ya mis fundamentos, ¿no es cierto? En base a esos fundamentos, pues, razono y digo, no, bueno, en primer lugar, ¿estará con Dios? Bueno, él se burlaba de Dios, negaba a Dios, decía cosas ofensivas contra Dios. Entonces, bueno, allí ¿qué pasó con esos cristianos que, ay, qué lamentable, pero ahorita le está cantando junto con los ángeles de Dios, le está cantando a Dios? Bueno, entonces, los cristianos, dije, no estamos de acuerdo con esa forma de vivir, pero respetamos la decisión que ellos tienen de vivir como quieran. Pero también les decimos, ¿podrían ustedes respetar la nuestra? ¿Podrían ustedes respetar nuestro derecho de disentir con ustedes? Nosotros, los cristianos, hemos decidido mantener el fundamento original. ¿Cuántos dicen así es? Y nos casamos, hombres con mujeres, y tenemos hijos. Yo como pastor, lo digo abiertamente con esa libertad que la Constitución me concede, abiertamente lo digo, que jamás casaría yo a un hombre con un hombre, jamás. Aunque se legislara
y hubiera penalizaciones y me metieran a la cárcel, como en algunos países ya está sucediendo. Pastor que predica o dice algo como el que yo acabo de decir, alguien que no esté de acuerdo va y le mete una denuncia, una demanda, lo meten a la cárcel y paga fianzas bastante grandes. Supe de un pastor que le quitaron $800,000 por no querer casar a 2 mujeres en los Estados Unidos. Lo demandaron y lo dejaron en bancarrota. De manera que, bueno, yo tengo esa convicción y si se legislara, yo sé las consecuencias a las que me voy a enfrentar, pero estoy convencido que jamás lo haría. Además, si me metieran a la cárcel, pues ahí se cooperan, porque lo poco de muchos, pues es mucho. ¿O no? Así es que pues las veces que me metan. Algunos dijeron, yo no doy nada. Está bien. Yo respeto su idea. Bueno, no, es que fíjense que una ocasión, yo hice una mención, no era agresivo lo que yo dije hace un tiempo. Y al final una señora me increpó y me dijo, usted es un intolerante, aquí mismo arriba. Y yo, ay, pues ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo es posible que usted diga eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Y lo llamé, es que usted mencionó esto, y estaba bien agresiva. Y yo le dije, ¿por qué esa actitud, hermana? ¿Es usted cristiana? Ah, claro, dice. Pero en eso yo le dije, oiga, ¿tiene hijos? Me dice, sí, ¿por qué? Le digo, ¿usted tiene una hija lesbiana? Y me miró así, ¿qué le importa? Entonces yo entendí que así era. O sea, ella se decía cristiana, pero su amor de madre le impedía mirar con objetividad que Dios, para Dios esa manera de vivir no es aceptable. Y lo que Dios no acepta, nosotros tampoco lo vamos a aceptar. Pero le dije, no, su hija puede hacer, me voy de la congregación, me voy a un lugar donde sean más tolerantes. Es su decisión. A veces hay gente que viene y nos dice, pastor, me voy de la iglesia porque no me gusta lo que está enseñando, no estoy de acuerdo y me voy. Está en su libre. ¿Usted tiene capacidad de decidir? Claro, por eso me voy. ¿Usted razonó? Claro, y me voy porque quiero. Está bien, ¿no? Imagínense a 20 personas que se quieren ir encadenadas y no se vayan, órale, agarradas de ahí encadenadas para que no se vayan. No, nosotros respetamos la libertad. Ya nadie está en la fuerza, ¿verdad que no? Cuando yo me entregué a Cristo, nadie me puso una pistola ni me obligó. Ya son 40 años que de manera voluntaria permanezco en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora su palabra, que la creo, me da fundamento y creo lo que dice allí y de allí me agarro. Y he fundamentado mi vida cristiana por 40 años en lo que Jesús dice. Entonces, si se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues debemos de respetar su libre elección. ¿Están de acuerdo con eso? Y tratar de abstenerlos lo más que podamos, pues a la ofensa, a la descalificación, a la burla. Procuremos no hacerlo, porque al rato se va a legislar, ustedes ya, hacia allá va todo. Y hay que irnos pues desarrollando una sabiduría y también una ética de comportamiento, porque el Señor, fíjense, una persona ayer al final me dijo, oiga pastor, y si viniera un hombre que le gustan los hombres y viniera aquí a casa de oración y se convirtiera, ¿qué pasa con él? Yo le pregunté, ¿tú crees que Dios lo salva si se arrepiente? Dice, claro. Pues esa es mi respuesta. Yo le dije, de hecho, aquí en casa de oración hay gente que vivió ese tipo de vidas. Incluso aún yéndome más allá, no quiero ser muy específico para evitar. ¿Y quién fue? Que hay cada hermanito que... Ahora bien, esas decisiones que unos y otros toman, pues cuando Dios nos dio la capacidad de decidir, tomar decisiones morales, éticas, iba implícita
la responsabilidad del ejercicio que trae el hecho de ejercitar nuestra libre voluntad que Él puso. O sea, nadie puede decir yo elijo como quiera y jamás voy a tener consecuencias de mi decisión. Eso es imposible. Yo elegí casarme con mi esposa y creo que tomé una buena decisión, oiga, fíjese. ¿De verdad? Dios me ha bendecido. Ella también. ¿Yo te obligué? No. ¿Verdad que no te obligué? Bueno, contesto por ella porque sé cuál es su respuesta. Ya están pensando mal aquí los hermanos. Entonces, sean buenas si son buenas tus decisiones, tendrás las consecuencias. Son malas tus decisiones, tendrás tus consecuencias, cristiano o no cristiano. Vamos a ver brevemente el desarrollo desde tiempos ancestrales y los que marca la Biblia o nos narra de cómo el hombre en el ejercicio de la libertad de elegir, vamos a ver cómo ha sido el desarrollo. Primeramente vamos a Génesis capítulo 6 versículo 5, voy a leer yo en la versión en lenguaje actual que está ahí en la pantalla, se refiere a los tiempos de Noé y dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento, siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho. No porque los hizo así, en nuestra versión dice, y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho al hombre. O sea, se arrepintió no porque, ay, me falló. No, ese no es el sentido en el original. Aquí lo marco un poco más claro, porque entonces, si Dios es omnipotente, Él debe de haber sabido qué iba a pasar con el hombre. De hecho, Él ya sabía, pero Él en su maravillosa gracia y amor nos hizo a su imagen con la capacidad de tomar decisiones de manera personal. No nos hizo robots, hermanos. No nos hizo como las computadoras de hoy que tú las puedes programar y te dicen lo que ya les metiste ahí y sale, sí o sí sale. No somos robots. Y Dios, en su expresión máxima de amor y de concepto de libertad, nos dio eso que es un sello de Él, la capacidad de decidir. Pero dice, en el original hebreo, dice que le dolió en su corazón, porque ese no fue el diseño para el cual Dios tenía planeado para el ser humano. Dios no te diseñó para que fueras un drogadicto. ¿Cómo? Tampoco Dios te diseñó para que fueras un adúltero o fueras un asesino. ¿Cómo? Imposible. No existe ese pensamiento. No, Dios nos diseñó y Él estaba interesado en hacernos felices, para que viviéramos. Fíjate la abundancia de Dios en el huerto. Le dio una inmensidad de árboles frutales tan deliciosos. Entonces Dios tiene que llegar a una conclusión. Dice el versículo 6: se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado, voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. ¿Por qué hasta los animales? Porque ellos, al ser inocentes, o mejor dicho, ellos, aunque inocentes, por la decisión de los hombres de hacer el mal, hasta ellos son arrastrados. Algunos de ustedes llevan las consecuencias del pecado, consecuencias, no el pecado de sus padres, sino consecuencias de las decisiones de sus padres. Es probable que algunos de ustedes vengan de familias pues que se rompieron, se hicieron pedazos, el padre los abandonó, etcétera, y esto los dañó. ¿Qué culpa tenías si eras una niña de 3 años? ¿Qué culpa tenían los animales? Bueno, es que Dios iba a inundar la tierra y ahí estaban los animales. Dios destruyó aquella generación con un diluvio, pero salvó a Noé y a su familia. Después ellos se multiplicaron, pero se obstinaron en tomar malas decisiones y de manera deliberada rechazaron una y otra vez los fundamentos de Dios.
Y corre la historia en la Biblia y aparece Abraham, que es el padre de la nación hebrea. Él era un pagano que Dios eligió para que él viniera a la descendencia y de los el linaje de donde vendría el Mesías, que es Jesús. Pero hay una parte en la historia donde nos narra de Abraham, que tenía un sobrino que se llamaba, ¿cómo? Lot. Muy bien, vamos bien. Y Lot era un poco dado más a las tendencias naturales, era como convenenciero, le gustaba, aunque era un creyente y tenía fundamentos, pero tenía esas tendencias, ¿no? Entonces un día prosperaron ambos, dice que tenían mucho ganado, y los encargados de los rebaños se peleaban entre sí. Entonces Abraham razonó muy con sabiduría y un razonamiento muy sabio para guardar la integridad de la familia, que le llamó a Lot, le dijo: oye, mira, hay mucho pleito entre los trabajadores que tenemos, porque se están peleando por los pastizales. Vamos a hacer una cosa inteligente. Si tú te vas para allá, en todos lados hay pastos. Si tú te vas para allá, yo me voy al otro lado. Si tú te vas para acá, yo me voy para allá. Entonces aquel dijo: ¿de veras? Y entonces miró hacia una dirección y vio los mejores pastos, dijo: allá. Y Abraham dijo: está bien. Fíjense el razonamiento de un hombre como él. Digo, ¿qué acaso no podemos pensar como él? Por amor a la familia, pues cedan en algunas cosas que rompen la unidad familiar. Digo, razonen, por favor. Dios nos puso eso allí. ¿Cuántos dicen amén? Nomás se ríen así. Entonces, dice Génesis 13:12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán. Curiosamente esa era la mejor, fíjense. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pongan la atención. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ay, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra de el nombre de esta ciudad? Sodoma. Ay, lo dice Sodoma. Dice el versículo 13, de manera contundente, sin lugar a dudas: mas los hombres de Sodoma, yo subrayo hombres, o sea, varones, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí estaba Lot en medio de ellos. Y la maldad crecía ahí en Sodoma y en Gomorra y ciudades vecinas. Un día Dios decide traer juicio. Dios es paciente para con todos y fue muy paciente. Dice Pedro que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos quieren arrepentirse. Fue muy paciente, pero llegó el momento de su juicio. Y Dios envió 2 ángeles. Y los ángeles tienen la capacidad de tomar forma humana. Y llegaron allí a Sodoma, dice Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot no sabía que eran ángeles. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, los convenció, y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres, subrayo, los hombres de la ciudad. Los varones, por si alguien tiene duda, de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven, ¿se imaginen? Niños de 8 años hasta viejos de 90, se juntaron alrededor de la casa de Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, no los dejó entrar y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Pregunto, ¿es maldad querer conocer a alguien? Oye, quiero conocer al amigo con el que vienes. Presento, ay, no seas tan malo. No, aquí hay un problema que nos puede desviar de una interpretación correcta. Y todo recae en el versículo 19:5, donde dice: sácalos para que los conozcamos. Este verbo conocer era lo que se denomina un hebraísmo, o es decir, una expresión única y exclusivamente de uso de los hebreos, así como nosotros tenemos nuestros mexicanismos. Sí, pero también es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es cuando se dice una palabra así muy cruda y se dice lo mismo pero con palabras más suaves. Ese es un eufemismo. Entonces cuando dice sácalos para que los conozcamos, y él dice no hagas esa maldad, ¿a qué se refiere? Bueno, leyendo la versión en lenguaje actual se nos aclara, porque ahí no hay nada de eufemismos ni hebraísmos. Lo traduce tal y como es. Leámoslo, Génesis 19:4. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, hombres, y los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas, decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, porque dice: sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Qué le pareció? Ese es el sentido, eso es lo que significa sácalos para conocerlos. Ahora, estos hombres no solo les gustaban los hombres, sino que ya se habían tornado violentos en esa práctica. Pero si analizamos niños y viejos, tú dices, bueno, ¿a qué grado cayeron? Por eso dice la Biblia que los hombres de Sodoma eran malos, perversos. Tenían prácticas que Dios aborrecía, porque no es el diseño de Dios. Eso dice la Biblia. Y les dijo en el versículo 7, no hagan algo tan malo. Ahora, Lot, ¿por qué? ¿De dónde sacó eso de que era algo tan malo? ¿Que no son de los fundamentos que él había recibido? ¿Que no es de un razonamiento lógico? ¿Que no es de ahí donde lo sacó? A pesar de que en otras cosas tomaba decisiones malas, así eran los hombres de Sodoma y de Gomorra. Y esa fue la razón por la que Dios los destruyó. Pues déjame decirles, sí, somos seres libres de hacer lo que queramos, pero eso nunca va a evadir, es imposible evadir la responsabilidad y las consecuencias. Miren lo que Pedro sintetizó en su carta al respecto. Segunda de Pedro 2:5, ahí lo leemos en la pantalla. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, se refiere al tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, aquí ya llegó el juicio, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En otras palabras, mira, esto te va a pasar si tú insistes en eso. Bueno, en eso es lo que nosotros creemos, y por eso evitamos, de manera libre, ¿cierto? Versículo 7, y libró al justo Lot.
Lo libró, ¿por qué? Dice que él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mira, hermano, por razones del ministerio he tenido la oportunidad de visitar países, sobre todo europeos, entre algunos de ellos Suecia, Holanda, Alemania, España, etcétera. Y he visto cosas, hermano, que jamás en mi vida podía yo haber pensado que las hubiera visto. No quiero contarle nada, porque es terrible todo eso, pero yo lo vi con mis propios ojos, lo escuché, nadie me lo contó. Bueno, esos países abrazaron la reforma protestante. ¿Qué pasó con los fundamentos? Son países que llegaron a ser países del primer mundo por lo brillante de sus ideas, de sus conceptos, por la integridad de sus vidas, pero ahora son los más pervertidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso que abrazaron? ¿Qué pasó con los fundamentos? Los tiraron por la ventana. Yo mismo he hablado con gente de allí que se ve a leguas la clase de vida que llevan y te responden: yo voy a la iglesia. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, ¿no? Nosotros somos luteranos, me dijo una vez uno. Nosotros somos luteranos. Como si yo somos cristianos. Pues eso aflige el alma de un justo. Pero miren, aquí hay algo, una promesa, versículo 9. Sabe el Señor librar a tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer. Esto lo dice Dios. Yo quisiera decir otra cosa, pero no, estaría torciendo. Pero dice allí que Dios reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo no me alegro en ese castigo. Al contrario, oro más, predico más, para que la gente se libre de eso, al creer en el Señor Jesús. Pero luego dice el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces, si fueren destruidos los fundamentos según nuestro texto, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a preservarlos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrazarlos, vamos a transmitirlos a nuestros hijos, vamos a proclamarlos, aunque esto provoque rechazo. Vamos, así como todo mundo expresa sus ideas, hay páginas de ateos que de manera libre ponen sus argumentos. También nosotros tenemos una página donde nadie nos debe de censurar, aunque algunos lo hacen, y decir lo que creemos, y nosotros vamos a guardar los fundamentos. Nosotros creemos en el diseño original de la familia. Miren lo que ha pasado con los Estados Unidos, un país de primer mundo que fue edificado sobre principios de la Biblia, pero empezaron a prohibir la oración en las escuelas, empezaron a quitar esto aquí y allá, y hoy es un caos allí.
En Estados Unidos ya no puede usted educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios, que dice que si tu niño está obstinado, dice, dale 2 azotes y eso lo va a alejar de la obstinación. No, allá ya no puedes tú darle ni una nalgadita a tu hijo. ¿Por qué? Porque allá ya legislaron, los chicos allá, los niños ya saben. Y a mí cuando voy, siempre que voy, hay padres que me dicen, pastor, ¿qué hago? Es que no puedo ni llamarle atención a mi hijo, no, mucho menos darle una nalgadita, porque dice, 911, le hablo al 911, porque allá meten a la cárcel a los padres. El gobierno ha tomado control de la educación de sus hijos. Ahora los tienen desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aquí quieren hacer lo mismo, que el gobierno nos eduque. ¿Qué va a hacer, hermano? Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, hacemos eventos como el que va a presidir mi esposa. ¿Para qué? Pues para instruirlos a ustedes, porque se vienen las cosas bien terribles. ¿Y qué van a hacer? Ahí es donde muchos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque no van a tener fundamentos sólidos y no van a saber qué hacer y se van a ir conforme a la corriente de este mundo. Pero vamos a rendir cuentas de los hijos que Dios nos dio, hermanos, para que le pongamos más atención. ¿Qué vamos a hacer con los fundamentos si fueren destruidos? Nosotros los vamos a preservar y los vamos a abrazar y los vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al presente se rechazó la legalización de la propuesta del presidente de México de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero algún día va a llegar, hermanos. No porque yo lo deseo, yo no lo deseo, pero es que así razona la gente sin Dios. Y tarde o temprano se va a legalizar. ¿Y después qué más se va a legalizar? ¿Qué se va a legalizar? Déjame darle alguna información rápidamente. En Europa hay un movimiento que se conoce como el movimiento activista pedófilo, o sea, las relaciones sexuales de adultos con niños. Dice que el movimiento activista pedófilo, referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños, es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones y aboga por la aceptación social de la atracción romántica o sexual de los adultos hacia los niños. Y por específicos, abogan por cambios específicos en las leyes criminales y exigen una respuesta cultural que concierne en lo que concierne a la pedofilia. Actualmente se criminaliza la práctica de esta conducta por considerarla como un trastorno patológico sexual. Así piensa este partido o esta gente, este movimiento en Europa. Pero miren lo que sucedió hace solamente 3 años en los Estados Unidos. Firmado en Washington, D.C., el 30 de octubre del 2013. La Asociación Americana de Psiquiatría de los Estados Unidos, APA por sus siglas en inglés, aceptó dentro de la 5ª edición de su manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales, él ya aceptó la pedofilia como orientación sexual, o sea, así como el homosexualismo, es una orientación, es una preferencia, una elección que la gente hace. Pues si a un hombre le gusta un hombre, bueno, respetemos su derecho a que le guste. Bueno, los psiquiatras ya lo tienen en su manual de diagnóstico de desórdenes mentales. No, ya no dicen que es un desorden, dicen que es una orientación sexual, o sea, una preferencia. Entonces los pedófilos ya en muchos países han formado partidos políticos, ya presentan iniciativas para legalizar la pederastia. Bueno, como México, aunque es un país de tercer mundo, siempre nuestros legisladores quieren estar a la vanguardia del primer mundo en cosas de legislación y ya están hablando de estas cosas también. En Irak, un país que tú dices, ¿en Irak? Sí. Allí quieren legalizar la pedofilia disfrazada de matrimonio, porque ya están legislando para que un hombre de 40 años se pueda casar con una niña de 5 años. Y dicen, no, pues, ¿qué tiene? Eso es parte de nuestra costumbre. En Holanda, hermanos, hay un partido político que defiende la pederastia
y que según esta nota que tengo aquí enfrente mío, dice que esta propuesta se puede presentar en las próximas elecciones en Holanda. El partido se llama Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad. Fue fundado en mayo del 2016, esto ya es bien actual. Pretende rebajar la edad del consentimiento sexual de los 16 a los 12 años, o sea, despenalizar, bajar la edad de que un adulto puede tener una relación con un niño o una niña hasta los 12 años. Ellos están abogando porque se legisle la posesión de la pornografía infantil y la zoofilia. ¿Sabe qué es la zoofilia? La relación sexual con animales, de humanos con animales, o sea, que se legalice. Tú dices, ¿en qué mente cabe eso? Y tú ves a los que legislan y a los que proponen, y los ves gente que incluso algunos estudiaron en Harvard. Pero ¿qué está pasando con su razonamiento? ¿Qué les está pasando? ¿Dónde tienen la moral? Pues, ¿cuál moral? Dicen ellos. ¿Y quién nos dicta la moral? Dicen ellos. Bueno, sigo leyendo. La libertad de expresión, que incluye el derecho a la creación de partidos políticos, estamos hablando de Holanda, son la base de una sociedad democrática, aseguró el tribunal. Sigue diciendo. Estas libertades dan a los ciudadanos la oportunidad de usar un partido político para pedir un cambio en la Constitución o en la legislación acerca de la pederastia. Anki de Wings es el tesorero de un partido que con esta tendencia dijo, no estamos haciendo nada ilegal, ni cometiendo ningún crimen, así que no hay razón para vetarnos. Acéptennos, estos son nuestros derechos. Este partido asegura en su programa que se deben de abrir debates públicos sobre la pederastia para romper con el tabú, así dicen ellos que es un tabú, y contra el estigma que existe en torno a ella. Este partido propone que se permita programar por la televisión 24 horas pornografía, ya así abierta, ¿sí? Suecia, donde por cierto tenemos una casa de oración, donde también vi cosas que para que les cuento, y es un país que abrazó la reforma protestante del siglo XVI, y es de los más liberales, pero van a la iglesia. En los años 60, la ministra sueca de Educación dijo lo siguiente, y bueno, esto así se fue desarrollando hasta la actualidad. Ella dijo en los años 60, hace 50 años y pico, dijo, hay que enseñar a la gente a servirse de su sexo. Así como uno se sirve, así como uno maneja los cubiertos cuando está sentado a la mesa, no piensa en ellos, simplemente los usa. Con el sexo debe ser lo mismo. No debe plantearse que sea un problema. No está mal que la gente haga lo que quiera. Nada de lo que podamos hacer sexualmente es anormal. Y tú dices, ¿ay señora esta? O sea, yo razono y disiento totalmente. Ella tiene libertad de expresar lo que dijo, yo tengo libertad de expresar mi no aceptación. Y no sé cuántos sigan o asientan a disentir con esta señora.
Pero esta gente tiene a Suecia el día de hoy, que se jacta de ser un país que abrazó la reforma protestante, en uno de los más pervertidos del planeta. En Alemania, hace 25 años, un partido político pidió que suprimieran los artículos 174 y 176 de su Código Penal en Alemania, que es relativo a los abusos sexuales como la pedofilia, y ellos argumentaron en su argumento y petición propuesta en el Congreso de aquel país lo siguiente: la sexualidad practicada de común acuerdo es una forma de comunicación entre los seres humanos de cualquier edad, de cualquier sexo, religión o raza, y debe estar a salvo de toda limitación. O sea, no nos limiten. El sexo con niños resulta para ambas partes agradables. Le gusta al adulto, le gusta al niño. Es productivo, estimula el desarrollo. En resumen, es algo positivo el sexo entre un adulto y un niño. Las relaciones sexuales entabladas de mutuo acuerdo no se deben criminalizar más en este país. No es aceptable que se amenace con penas de hasta 10 años de prisión a adultos que se toman en serio los deseos sexuales con niños y adolescentes y mantienen con ellos relaciones amorosas genuinas. Bueno, este texto que hace 25 años se había propuesto, hoy se modificó, no hace mucho. Y para aceptar que su revisión y que lo estén tratando, hubo 76 votos a favor y 53 en contra. O sea, 76 votos a favor de la legislación. O sea, son más los que razonan menos. Y tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque si fueran a destruir los fundamentos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a preservarlos, vamos a abrazarlos y a transmitirlos a nuestros hijos, hermanos. De aquí en adelante, no esperen que mejoren las cosas. Nosotros, con la gracia de Dios, vamos a estar tratando este tipo de temas porque tenemos que estar al tanto, ¿sí? Pero de entrada yo le digo, en casa de oración creemos en las Escrituras, creemos en la Biblia, creemos en la libertad que el hombre tiene para decidir, creemos también en su responsabilidad y creemos en la libertad de la expresión de las ideas, y nosotros vamos a hacer uso de esa libertad para proclamar lo que creemos en la palabra de Dios. Amén. Así es que cada quien haga su tarea, abrace los fundamentos, no los deseche, y verá cómo su familia se sostiene en medio de estos ríos, estos vientos que están dando con ímpetu. Y bueno, alguien me preguntó, ¿es lícito que los cristianos vayamos a manifestarnos? Si quiere puede hacerlo, pero la mejor manera de manifestarlo, a mi juicio, en mi razonamiento y en mi libertad de decidir capacidad, es vivirlos, abrazarlos yo. Porque a veces yo puedo agarrar una pancarta y decir cosas y manifestarme, pero en mi casa maltratar a mi esposa. Y así como que yo prefiero invitarlos a cada uno que lo vivamos ahí en el hogar, ¿sí? Y ya de allí, si alguien quiere salir al centro, como ayer salieron algunas iglesias, algunas congregaciones, pues pueden hacerlo, no necesitan pedirnos permiso. Pero si usted sale con una pancarta a decir, es porque usted lo está haciendo, lo está viviendo. Porque si a fin de cuentas usted quiere ir a otra manifestación, usted tiene la libertad, ¿verdad que la tiene? De ir o no ir. Seguimos con ese buen razonamiento de que Dios nos dio libertad. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos dé de su gracia. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Entendemos que los tiempos son muy peligrosos y tú nos estás advirtiendo de antemano, con bastante antelación, para que ninguno al menos de esta congregación y del ministerio que tú has puesto en nuestras manos de casa de oración, ninguno pueda decir, es que a mí nadie me advirtió, es que a mí nadie me enseñó, es que a mí nadie me dijo y ahora no sé cómo enfrentar eso. Danos gracias, Señor, para saber
escudriñar tu palabra y poner los argumentos razonables, inteligentes y sabios que contradigan o que no concilien con la forma de vida del mundo, y abrazarnos de ellos, no soltarnos, aunque eso nos cueste ofensas, descalificaciones y quizás cárcel en alguna razón, en algunas ocasiones, y como en algunos países ahora, algunos cristianos están siendo asesinados por su fe, por defender las verdades fundamentales. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás advirtiendo y previniendo con mucha antelación para no ser sorprendidos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.